El gran salón de la ciudadela de Hardwood era una caverna llena de ruido y calor, impregnada del aroma de la caza asada, el vino especiado y los territorios superpuestos de un centenar de poderosos lobos. Las llamas de las dos chimeneas gemelas bailaban sobre los pesados tapices que representaban los triunfos del linaje del corazón, proyectando largas sombras depredadoras que se retorcían sobre el suelo de piedra. A la cabecera de la inmensa mesa de roble, sobre un trono tallado que era más de piedra que de madera, se sentaba el rey Alpha Sylvan. Y a su lado, en el asiento que pertenecía a su compañera, se sentaba otra mujer. Se llamaba Mara, una beta de la manada Iron Ridge, con ojos del color del whisky y una risa que resultaba un poco demasiado fuerte en aquel espacio cavernoso. Su mano descansaba sobre el antebrazo de Sylvan, un gesto casual y posesivo que silenció la conversación y las ondas que se propagaban desde la mesa alta. Todos los lobos del salón sintieron que aquello estaba mal. Vieron a su rey permitir el contacto, con el rostro impasible y aburrido, y todos volvieron la mirada hacia la mujer a la que él intentaba quebrantar. Kira se sentó 2 asientos más allá, a una distancia deliberada y calculada. No la habían desterrado ni expulsado, sino que la habían degradado de una forma sutil y brutalmente pública. Todos la observaban, esperando la explosión. Esperaban que la reina, su elegida, la otra mitad del vínculo que anclaba su reino, se levantara, gritara, lanzara una copa de vino y reclamara lo que le correspondía con la ferocidad que exigía su posición. Suponían que su loba debía de estar arañándole por dentro, desesperada por atacar. En cambio, Kira cogió el tenedor. Cortó un trozo de venado con movimientos precisos y sin prisas. Se lo llevó a los labios y masticó, con la mirada fija en los intrincados diseños del tapiz que tenía enfrente, el que mostraba al abuelo de Sylvan abatiendo un gran alce. Su postura era perfecta. Su expresión era serena. Cuando un nervioso sirviente se acercó para rellenarle el vaso de agua, ella levantó la vista y le dedicó una pequeña sonrisa sincera. «Gracias, John». El camarero casi deja caer el cuadro. La sonrisa no llegó al vínculo, esa cuerda invisible que la conectaba con Sylvan. Él sintió su ausencia como una repentina bajada de temperatura. Llevaba semanas sondeando ese vínculo, enviando dardos de celos, ira y negligencia deliberada a lo largo de él, esperando que ella le devolviera una tormenta. Todo lo que obtuvo fue silencio, una superficie lisa y plácida donde debería haber un océano embravecido. Mara se rió de nuevo, inclinándose para susurrarle algo al oído a Sylvan. Era una actuación y él era el director. Había diseñado esta velada para que fuera el golpe final. Quería ver cómo se quebrantaba su compostura, ver el dolor que demostraría que aún poseía su corazón. Quería que ella luchara por él, que le recordara a toda la corte que era suya y solo suya. Necesitaba ver el fuego que lo había atraído hacia ella, el espíritu que lo había desafiado y lo había hecho sentir más que una corona y un título. La miró, esperando ver un temblor en su mano, un destello de angustia en sus ojos. No vio nada. Ella estaba escuchando al viejo Lord Alcester. Inclinaba la cabeza con cortés interés mientras el anciano lobo parloteaba sobre alguna disputa fronteriza olvidada. No lo estaba mirando, no fingía no mirarlo. Simplemente había desviado su atención hacia otra parte. La carne en la boca de Sylvan se convirtió en cenizas. Un temor frío, extraño y agudo comenzó a recorrer su espina dorsal. Esto no iba según lo planeado. Esa calma tranquila e inalcanzable no era la reacción de una mujer despreciada. Era la reacción de una mujer que estaba acabada. Más tarde, cuando la corte se había disipado y los sirvientes estaban limpiando los restos del banquete, la encontró en la biblioteca real. La habitación estaba a oscuras.
salvo por una única lámpara que proyectaba un cálido haz de luz dorada sobre el escritorio donde ella estaba sentada. Estaba leyendo, con un pesado tomo encuadernado en cuero abierto ante ella. No levantó la vista cuando él entró, aunque sabía que lo había oído. El aroma de él se mezclaba ahora con el perfume empalagoso de Mara, a belladona y almizcle que llenaba el espacio entre ellos. Se detuvo a unos metros del escritorio, proyectando su sombra sobre el libro de ella. Era un rey en su dominio, un depredador acostumbrado a llamar la atención con su mera presencia. El silencio se hizo tenso e incómodo. Había venido a enfrentarse a ella por la explosión privada que había reprimido tan hábilmente en público. «Has estado muy callada esta noche», dijo finalmente, con voz grave y ronca. Era una acusación. Ella pasó una página, sus dedos recorriendo las letras iluminadas al comienzo de un nuevo capítulo. ¿Había algo que requiriera un comentario? Su voz era suave, melódica, pero totalmente desprovista de calor. Era la voz que utilizaba con los emisarios visitantes y los pretendientes nerviosos. Educada, distante, vacía. El temor en su interior se intensificó. «¿Sabes qué, Mara? A mi lado. Parecía disfrutar del honor», respondió Kira con la mirada fija en la página. «Mi manada estará encantada». Él se acercó, apoyó las manos en el escritorio y se inclinó sobre ella, obligándola a levantar la vista. Inundó el vínculo con su presencia, con su dominio, con la ira posesiva que había estado cultivando toda la noche. «Mírame, siente esto, reacciona». Por primera vez, ella le devolvió la mirada. Sus ojos, del color del suelo del bosque después de la lluvia, estaban claros. No había dolor en ellos, ni ira, ni siquiera tristeza. Solo había una profunda y desconcertante quietud. Ella no se inmutó ante su demostración de poder. No inclinó la cabeza en señal de sumisión. Simplemente lo absorbió como una piedra absorbe el calor del sol y permaneció inmutable. «Sylvain», dijo, bajando la voz hasta casi un susurro, «¿qué es lo que quieres de mí?». La pregunta lo dejó atónito y en silencio. Quería que ella gritara, quería que llorara, quería que se le echara encima para exigirle que echara a la otra mujer y luchara por su vínculo. Quería una prueba de que aún podía hacerle daño, porque la capacidad de hacer daño era una medida de conexión, una señal de que los lazos aún se mantenían. «Quiero que actúes como mi compañera», gruñó. Las palabras sabían a mentira incluso mientras las pronunciaba. Una leve sonrisa triste tocó sus labios. Era la mayor emoción que había visto en ella en toda la noche, y le dolió más profundamente que cualquier grito. «Lo soy. Me senté a tu mesa. He defendido la dignidad de tu corte al negarme a montar una escena. He gestionado la casa, supervisado los preparativos para las reservas de invierno y me he reunido con los ancianos de la manada. Estoy haciendo todo lo que se espera de tu compañera. No me refiero a eso», gruñó, con la frustración haciendo que su lobo presionara contra sus costillas. Podía sentir su agitación, su confusión. Su propia bestia no entendía la placidez de ella. «Nuestra criada está destrozada. Arréglala, asústala, hazla sentir». «Entonces, ¿qué quieres decir?», preguntó ella con calma inquebrantable. «¿Quieres que me enfurezca y llore para beneficio de tu audiencia? Has tomado tus decisiones, Sylvain. Has puesto a otra en mi lugar. Has traído su olor a nuestro hogar. Mi lucha contra ti no cambiará eso. Solo dará espectáculo a la corte y debilitará tu posición como rey». Hizo una pausa, manteniendo la mirada fija en él. «No debilitaré este reino, ni siquiera por ti». Dicho esto, cerró suavemente el pesado libro. El suave golpe del cuero sobre la madera resonó en la silenciosa habitación. Se levantó con movimientos fluidos y elegantes y rodeó el escritorio.
Al pasar junto a él, su hombro rozó su brazo. Él esperaba una sacudida, una chispa del vínculo, algún reconocimiento de su proximidad. No hubo nada. Fue como rozar a un extraño. El espacio que ella ocupaba era suyo y solo suyo, una fortaleza de la que él ya no tenía la llave. La vio marcharse, con la espalda recta y la cabeza alta. Su aroma, a tierra empapada por la lluvia, a manzanilla y ropa limpia, era un fantasma en el aire, ya engullido por el perfume más intenso de Mara que se aferraba a su propia piel. El pánico, frío y absoluto, finalmente rompió su orgullo. Había querido poner a prueba los límites de su vínculo, presionarla hasta que se aferrara a él, aterrorizada por perderlo. Había asumido que su amor era una base inquebrantable, algo que podía dañar y luego reparar a su antojo. Había tratado su corazón como una fortaleza que debía ser sitiada, esperando una rendición gloriosa y difícil que reafirmara su poder. Nunca había considerado que ella pudiera simplemente bajar el puente levadizo, alejarse y dejarlo conquistar un castillo vacío. De pie solo en la biblioteca, el rey Alfa finalmente lo entendió. No solo la había enfadado, no había quebrado su espíritu. Le había enseñado a vivir sin él. Y en el profundo y aterrador silencio que ella dejó tras de sí, sintió el primer miedo verdadero de su reinado. Era un rey que lo tenía todo y estaba a punto de perder lo único que le importaba. La siguió desde la biblioteca, con sus largas zancadas acortando la distancia por los fríos pasillos de piedra. Las antorchas parpadeaban en sus candelabros, haciendo que su sombra saltara y se estirara como un depredador persiguiendo a su presa. Pero Kira no corrió, ni siquiera aceleró el paso. Se movía con la misma gracia mesurada que había mostrado toda la noche, como si simplemente se retirara a descansar después de una cena agradable y tranquila. Era esa placidez, esa calma exasperante, la que le parecía como 1000 pequeñas agujas clavándose en su piel. Llegaron a las pesadas puertas de roble de sus aposentos, la suite real. Durante años ese había sido su santuario, el único lugar donde él no era rey y ella no era reina, sino simplemente Sylvain y Kira. Era un espacio impregnado de su aroma, un tapiz tejido a partir de 1000 noches de secretos susurrados, acaloradas discusiones y tranquila compañía. Llegó a la puerta al mismo tiempo que ella, y su mano cubrió la de ella sobre el frío pestillo de hierro. Una sacudida, débil pero aguda, lo atravesó. Era un fantasma, un eco de lo que solía ser. Por un momento sobrecogedor, esperó que el vínculo cobrara vida, que derramara calidez y reconocimiento entre ellos. En cambio, la conexión siguió siendo débil y fría, un zumbido lejano. Sintió que ella reconocía su toque, un destello de conciencia, pero era clínico, como notar la presencia de un mueble en una habitación familiar. «Déjame ir, Sylvain», dijo ella con una voz aún increíblemente suave. No intentó retirar la mano, simplemente esperó. «Esto no ha terminado», gruñó él, empujando la puerta y empujándola hacia adentro. La habitación estaba a oscuras. Las brasas de la chimenea proyectaban un sombrío resplandor carmesí. Cerró la puerta tras ellos y el pesado golpe los dejó encerrados. El aire se llenó inmediatamente de su frustración y de la inquebrantable compostura de ella. Le soltó la mano y comenzó a caminar de un lado a otro, con su lobo revolviéndose bajo la piel, desesperado por una pelea, una confrontación, cualquier cosa menos ese terrible silencio. «No hay nada que termine», dijo ella, dirigiéndose no hacia la gran cama con dosel que dominaba la habitación, sino hacia el sillón de la pared del fondo. «Has entretenido a un invitado. El invitado ha sido entretenido. La velada ha terminado. No juegues conmigo, Kira», gruñó, girándose para mirarla. «¿Crees que no veo lo que estás haciendo?
Este hielo es un arma, un castigo. Ella abrió el armario y el aroma a cedro y lavanda seca se esparció por la habitación. Sacó un sencillo camisón de lino y lo colocó con cuidado sobre una silla cercana. El castigo implica que estoy tratando de corregir tu comportamiento. No es así. Tu comportamiento es cosa tuya. Yo simplemente elijo cómo reaccionar ante él. Su control se rompió. En 3 largos pasos se colocó frente a ella, empujándola contra la madera tallada del armario. La encerró entre sus brazos, a ambos lados de su cabeza, con su cuerpo, una pared de músculos y calor. Bajó la cara hacia la de ella y su aliento agitó los finos pelos de su sien. Él era el rey alfa. Su sola presencia había hecho retroceder a ejércitos. Podía ordenar que el aire de una habitación se quedara quieto. Impuso su dominio a través del vínculo. Una cruda y primitiva ola de posesión destinada a intimidarla para recordarle cuál era su lugar. El lugar de él. Eres mía. Su corazón ni siquiera se aceleró. Ella lo miró, sus ojos oscuros reflejando las brasas moribundas del fuego. No había miedo. Él vio un destello de algo en sus profundidades, algo antiguo y cansado. No era desafío, era resignación. Esto ya no funcionará, Sylvain, susurró ella. Y las palabras no eran un desafío, sino una declaración de hechos. Tu ira no me asusta. Tu poder es para el reino. No es una herramienta para reparar lo que deliberadamente has roto entre nosotros. Él retrocedió como si ella le hubiera golpeado. Esperaba que ella se resistiera, que empujara contra él, que mostrara alguna señal de que su proximidad le afectaba. Ella había hecho algo peor. Lo había diagnosticado. Había diseccionado sus tácticas con la precisión de un sanador que evalúa una herida. Él observó, sin palabras, mientras ella se movía a su alrededor y comenzaba a recoger algunas cosas. Su camisón, un cepillo de plata, un pequeño libro de poesía. Los dobló en una sencilla manta de lana. ¿Qué estás haciendo?, preguntó él. Las palabras eran crudas. Un nuevo y más agudo temor atravesó su ira. Esta noche dormiré en los aposentos de la reina Daher, dijo ella, dándole la espalda. Han estado vacíos desde la muerte de tu madre. Son tranquilos. No lo harás, le ordenó él, con voz que resonaba con la autoridad de un rey. Era una orden, absoluta y definitiva. Nadie en el reino desobedecía una orden directa del rey Alfa. Te quedarás aquí, en esta habitación, en nuestra cama. Ella se giró lentamente, con la manta enrollada en los brazos. No. Esa única palabra le golpeó con la fuerza de un golpe físico. No fue un grito, no fue un llanto, era una verdad simple e inquebrantable. Te lo prohíbo, rugió, con un sonido que hizo temblar las vigas de la habitación. Su lobo estaba furioso ahora, insultado, rechazado. Haz que obedezca. La mirada de Kira no vaciló. ¿Y cómo vas a hacer cumplir esa orden, Majestad? ¿Harás que tus guardias me sujeten? ¿Me arrastrarás a una cama que has profanado con el olor de otra mujer y me obligarás a acostarme allí? Me casé con Sylvain Hart, el lobo que juró protegerme. No seré prisionera de un rey alfa que ha olvidado ese voto. Dio un paso hacia la puerta. Piensa en cómo se contará esa historia mañana en los pasillos. El poderoso rey, tan inseguro que debe encerrar a su propia compañera en su habitación porque teme que ella lo abandone. ¿Es esa la imagen de fuerza que deseas proyectar? Cada palabra era una flecha perfectamente dirigida, que no apuntaba a su corazón, sino a su corona, a su orgullo, a su reinado. Ella ya no luchaba contra él a nivel emocional. Estaba utilizando su propio poder, su propia posición en su contra. Tenía razón. No podía obligarla sin revelar una profunda y tiránica debilidad ante toda la manada. Ella le había hecho jaque mate y lo había hecho sin levantar la voz.
Una ola de furia impotente lo invadió. Había querido una reacción y la había obtenido, pero no la que había imaginado. Esperaba verla quebrarse. En cambio, la veía volverse inquebrantable. La desesperación le oprimía la garganta. Tenía que hacer algo. Tenía que actuar. Demostrarle que la estaba escuchando, que sus palabras tenían significado. Se dirigió a la puerta y la abrió de un golpe, sobresaltando a los dos guardias que estaban apostados fuera. «Tú», le gritó al capitán. «Busca a la beta de Iron Ridge, Mara. Acompáñala a la puerta inmediatamente. Su visita ha concluido. Ya no es una invitada de la ciudadela». Los ojos del capitán se abrieron casi imperceptiblemente. Inclinó la cabeza. «Enseguida, Majestad». Se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Sylvan se volvió hacia Kira con el pecho agitado. Era una concesión, un gran gesto. Había elegido públicamente. Había despedido públicamente a la otra mujer. Había eliminado la pieza ofensiva. «Ya está, lo he arreglado. Ahora quédate». Esperó a que ella bajara el fardo, a ver el alivio en sus ojos, a dar un paso atrás hacia el centro de la habitación. Kira lo miró con su cara de pug y su expresión se suavizó hasta convertirse en algo que se parecía dolorosamente a la lástima. «Eso fue por el bien del guardia, Sylvan. Por tu reputación, no por mí». Y luego pasó junto a él, salió por la puerta abierta y se alejó por el pasillo en dirección al ala de los Dagger. No miró atrás. Él se quedó paralizado en la puerta, con la fría corriente del pasillo enfriándole la piel. Escuchó cómo sus suaves pasos se desvanecían en el silencio, dejando solo el crepitar del fuego moribundo y los frenéticos latidos huecos de su propio corazón. Acababa de expulsar a otro lobo de sus salones con una sola orden, un acto de poder absoluto, y nunca se había sentido tan impotente en su vida. Lentamente se volvió hacia la habitación, su habitación. Miró la enorme cama, el espacio vacío junto a su almohada. Podía olerla por todas partes, en las sábanas, en el aire, en las vetas de la madera. Pero era el aroma del recuerdo, no de la presencia. Y debajo de él, contaminándolo todo, estaba el débil perfume de su propio error monumental. El vínculo entre ellos ya no era un rugido, ni siquiera era un susurro. Era un eco, una vibración que se desvanecía y le hablaba de un sonido que ya había pasado. Y él estaba completamente, aterradoramente solo con el silencio que siguió. Las habitaciones de la reina Dagger eran un lugar congelado en el tiempo. Las motas de polvo bailaban en los rayos de luz de luna que atravesaban las pesadas cortinas de terciopelo, y el aire estaba quieto y frío, llevando el débil aroma a papel de las rosas secas y el pergamino viejo. Era una habitación de fantasmas y recuerdos, un lugar que nadie se había atrevido a perturbar desde el fallecimiento de la formidable madre de Sylvan. Aquí era perfecto. No había eco de él, ni aroma persistente que acechara los confines de su conciencia. Solo había un silencio profundo y bienvenido. Kira dejó su pequeño bulto en un sillón Shah. No encendió ninguna lámpara. Su visión mejorada por el lobo era más que suficiente para orientarse en el espacio en penumbra. Pasó la mano por la madera de palisandro, fría y lisa, del tocador, y sus dedos trazaron el contorno de un joyero de plata que estaba exactamente donde la antigua reina lo había dejado. Esa habitación era el mausoleo de la vida de una poderosa loba, y Kira sintió una extraña afinidad con la mujer a la que solo había conocido a través de historias y retratos severos. El deber de una reina era para con la manada, el reino y la estirpe. Su corazón era una preocupación secundaria. Le había entendido de forma abstracta el día en que aceptó la marca de Sylvan. Simplemente, nunca había imaginado que ese deber le exigiría extirpar su propio corazón con tanta precisión clínica. El vínculo, su conexión sagrada,
Debía ser una fuente de fortaleza, un manantial de apoyo mutuo. Sylvan lo había convertido en un arma para poner a prueba su lealtad, para satisfacer su profunda inseguridad de que él amaba al hombre, no a la corona. Él quería verla luchar por él, pero una reina no se peleaba en el barro por lo que ya era legítimamente suyo. Una reina aguantaba, y si aguantar significaba extirpar la parte de sí misma que sangraba cuando él le infligía una herida, entonces eso era lo que haría. Se oyó un suave golpe en la puerta. Kyra se volvió, adoptando al instante una postura regia. Adelante. Una joven Omega, apenas mayor de edad, entró en la habitación con una bandeja en la que había una jarra humeante y una sola taza. Se llamaba Elizabeth y tenía los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y asombro. Mantenía la mirada fija en el suelo. «Mi reina», susurró con voz temblorosa. «Lord Alcester ha enviado esta leche especiada con miel». Dijo que quizá pasaría frío esta noche. Kyra se suavizó. El viejo Alcester, el anciano canoso que había servido al padre de Sylvan, la había estado observando toda la noche, sin que se le escapara nada a sus ojos ancianos y sabios. No le había ofrecido compasión, sino un apoyo silencioso y respetuoso. Era su forma de mostrar su lealtad, no a la compañera del rey, sino a la reina. «Gracias, Elizabeth. Ha sido muy considerado por su parte», dijo Kyra con voz suave. «Puedes dejarlo sobre la mesa». La chica se acercó a una mesita junto a la ventana y dejó la bandeja con un ruido metálico. Hizo una reverencia tan profunda que casi tocó las rodillas con la frente y luego salió de la habitación como si huyera de un depredador. Kyra suspiró. La división ya había comenzado. La corte había sido testigo de la falta de respeto pública del rey y de su retirada pública. Ahora estaban eligiendo bandos. Alcester, con sus profundas raíces y su lealtad inquebrantable a la estabilidad del reino, había elegido el suyo por ahora. Vertió la leche caliente y fragante en la taza, con manos firmes. No era la persona llorosa y destrozada que todos esperaban que fuera. El dolor estaba ahí, como una piedra fría y profunda en el estómago. Pero era un dolor antiguo, un compañero familiar. Había sido una Omega de una manada menor, elegida por el rey Alfa por el fuego que vio en su espíritu. Había pasado años luchando por ganarse el respeto, demostrando que era más que una cara bonita para calentar su cama, que tenía la mente y la voluntad para ser una verdadera compañera en su gobierno. Los celos de Sylvan no habían creado esta herida. Simplemente habían desgarrado las cuidadosas suturas de una antigua. Él, en una brutal demostración pública, la había reducido de nuevo a una posesión, a una cosa que debía ser exhibida y puesta a prueba. Tomó un sorbo de leche y el calor se extendió por su pecho. Su lobo, una criatura tranquila y resistente, que rara vez dejaba salir a la superficie, no estaba enfurecido. Estaba observando, esperando. Había confiado plenamente en el lobo de Sylvan, y esa confianza había sido traicionada. Ahora estaba acurrucado en lo más profundo de ella, conservando sus fuerzas, con sus ojos ámbar fijos en la amenaza. Y la amenaza no era Mara. La amenaza era el propio rey. Mientras tanto, Sylvan se encontraba en su propio infierno personal. Había salido furioso de sus aposentos, con el silencio de una presencia asfixiante a sus espaldas, y se había dirigido a la armería. El olor a acero aceitado, cuero y sudor era una bomba para sus nervios destrozados. Se quitó la túnica formal y agarró una espada de entrenamiento, cuyo peso familiar le proporcionaba un pequeño consuelo en las manos. Su beta, un lobo corpulento y lleno de cicatrices llamado Ronin, estaba allí afilando un juego de cuchillos de caza a la luz de una sola linterna.
Ronin levantó la vista cuando Sylvain entró, con una expresión cuidadosamente neutra, pero con una pregunta en los ojos. Llevaba una década siendo el segundo de Sylvain. Conocía el estado de ánimo del rey mejor que nadie. «¿Mara se ha ido?», preguntó Ronan con voz grave y ronca. No necesitaba preguntar cómo lo sabía. Las noticias se propagaban entre los guardias de la ciudadela como la pólvora. «Así es», respondió Sylvain entre dientes, blandiendo la pesada espada en un arco feroz que cortó el aire con un zumbido. «La he echado». Ronin dejó el cuchillo y la piedra de afilar. «Bien, era un juego de tontos, Sylvain, y tú estabas perdiendo». Sylvain se volvió hacia él, con la punta de la espada a 1 centímetro de la garganta de Ronin. Su alfa se encendió, una ola de dominio puro y desenfrenado. «Cuida tu lengua, Beta». Ronin no se inmutó. Soportó la mirada enfurecida del rey sin pestañear. Era uno de los pocos lobos del reino que podía soportar toda la fuerza de la presencia alfa de Sylvain sin acobardarse. «¿O qué? ¿También me desterrarás a mí? Tú eres el rey, pero ella es la reina, y la has empujado a un lugar del que ni siquiera la voz de un rey podrá traerla de vuelta». La verdad de sus palabras era tan aguda que atravesó la ira de Sylvain, dejándolo con una sensación de vacío. Bajó la espada, sintiendo cómo las fuerzas le abandonaban los brazos. Se dejó caer en un banco cercano y se cubrió el rostro con las manos. El aroma del perfume de Mara aún se aferraba a su piel, un recuerdo repugnantemente dulce de su arrogancia. «Se ha ido», dijo con voz apagada. «Cogió una manta y se fue a las habitaciones de mi madre. Me dijo que no». Esa admisión le pareció una traición a su propio poder, una confesión de fracaso total. Ronin exhaló un largo y lento suspiro. Se acercó y se sentó junto a su rey, haciendo que el banco crujiera bajo el peso de ambos. Por supuesto que lo hizo. ¿Qué esperabas? Kira no es una cachorra que se postrará a tus pies, agradecida por un poco de atención. La elegiste por su fuerza. ¿Creías que no la usaría para defenderse, incluso de ti? Solo quería, comenzó Sylvain, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. ¿Qué había querido? Había querido ver su pasión, el feroz amor posesivo que una vez la había llevado a desafiar a un rival beta por atreverse a mirarlo demasiado tiempo. La había sentido cada vez más serena, más majestuosa, y en su paranoia había confundido su tranquila confianza con indiferencia. Pensó que un poco de celos reavivaría el fuego. En cambio, lo había sofocado. «Querías controlarla», dijo Ronan con voz seca. «Sentiste que se te escapaba de las manos y se convertía en reina, y eso te asustó, así que actuaste como un bruto, no como un rey. Intentaste volver a meterla en una caja, y ella se negó a entrar. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la mirada intensa. Esta noche has sentido el vínculo, Sylvain. ¿Cómo es?» Sylvain no tuvo que responder. La tristeza de sus ojos bastaba. «Es débil», admitió finalmente, con palabras que sabían a veneno. «Cuando la toco, está en silencio. Es como tocar a una extraña. Cuando empujo, no hay nada contra lo que empujar». Ronin asintió lentamente. «Ella se está protegiendo, retirando toda su energía, sus emociones, su propia esencia, alejándola de ti y llevándola hacia sí misma. Es un mecanismo de defensa de último recurso. Requiere un control inmenso. Significa que ella cree que el vínculo en sí mismo es un peligro para ella». Miró a Sylvain, con el rostro marcado por cicatrices y una expresión sombría. «Le has hecho sentir que su conexión contigo, lo más sagrado entre los lobos, es una amenaza para su supervivencia. Tienes que arreglar esto, no con grandes gestos y descalificaciones públicas. Eso es política.
Esto es el corazón de tu reino. Debes arreglarlo con humildad. Humildad. Esa palabra le resultaba ajena. Él era un rey. Él mandaba. Él tomaba. Él no suplicaba. ¿Cómo?, preguntó Salven, con la voz ronca por una desesperación que él despreciaba. Ve a verla, dijo Ronin simplemente. No como rey, sino como su sirvienta. Deja tu corona en la puerta. Despoja tu orgullo y dile la verdad. Que fuiste un tonto, que tenías miedo y que no eres nada sin ella. Se puso de pie y le dio una fuerte palmada en el hombro a Sylvan. Y reza a la diosa de la luna para que ella esté dispuesta a escuchar. Sylvan permaneció en el banco mucho tiempo después de que Ronin se marchara, con el frío de la armería calándole los huesos. Era el rey Alfa, un lobo que había enfrentado sin pestañear una guerra civil, una hambruna y la amenaza de una invasión. Pero la idea de mirar a los ojos tranquilos y compasivos de su compañera y admitir su propia y patética debilidad le aterrorizaba más que cualquier ejército. De repente, la corona que llevaba en la cabeza le pesaba más que nunca, no como símbolo de su poder, sino como un peso aplastante creado por él mismo. El camino hasta el ala de Dagger fue el más largo de la vida de Sylvan. Cada paso era una batalla contra sus propios instintos. Su lobo le gritaba que corriera, que destrozara algo, que impusiera su voluntad sobre el mundo hasta que volviera a adoptar una forma que él reconociera. La humildad le parecía un veneno, un ácido de acción lenta que carcomía el núcleo de su identidad. Él era el rey. Los reyes no se arrastraban. Pero las palabras de Ronin resonaban en el pasillo de piedra. Este es el corazón de tu reino. Y el corazón estaba fallando. Despidió a los guardias apostados al final del ala con un gesto seco. Se acercaría a esa puerta solo. Era una pesada losa de madera de hierro sin adornos, en marcado contraste con la entrada ornamentada de sus propias habitaciones. Era una puerta que prometía soledad, no bienvenida. Levantó la mano para llamar, pero dudó. ¿Y si ella no respondía? ¿Y si simplemente lo ignoraba, dejándolo parado en el pasillo como un pretendiente rechazado? La idea era tan humillante que casi lo hizo retroceder por donde había venido. Pero entonces volvió a sentirlo, el aterrador vacío donde debería estar la vibrante presencia de ella, la mitad del vínculo. El vacío era peor que la humillación. Llamó a la puerta con 3 suaves y vacilantes golpes de nudillos. Era el sonido de una pregunta, no de una orden. Unos instantes de silencio se prolongaron hasta convertirse en una eternidad. Podía oír el latido de la sangre en sus oídos, y luego una suave voz desde el interior. Adelante. Empujó la puerta y entró, sintiéndose como un intruso en su propia ciudadela. La habitación era tal y como la recordaba de su infancia, amplia, sombría y fría. Kira estaba sentada en una silla de respaldo alto cerca de la ventana, con una taza de lo que él sabía que era leche especiada sin tocar sobre la mesa a su lado. No estaba leyendo. Simplemente miraba el patio iluminado por la luz de la luna. Su perfil era una silueta perfecta y quieta contra el cristal. La luz de la luna plateaba su cabello y trazaba la elegante línea de su cuello. Parecía etérea, inalcanzable, una reina en un retrato. Cerró la puerta silenciosamente detrás de él, el pestillo haciendo clic con inquietante firmeza. Se quedó junto a la puerta, dejando la amplia habitación entre ellos. Tenía que despojarse de su poder allí, dejarlo fuera como un manto embarrado. Kira, comenzó con una voz más áspera de lo que pretendía. Ella volvió la cabeza para mirarlo. Sus ojos estaban tranquilos, su expresión era indescifrable. No lo invitó a acercarse. Simplemente esperó. «He echado a mar a Pod», dijo él. «Fue que un comienzo torpe, una oferta estúpida,
y él lo supo en cuanto las palabras salieron de sus labios. Volvió a ver el destello de lástima en los ojos de ella. Lo sé, dijo ella. A estas alturas, toda la ciudadela lo sabe. Fue una jugada política, un rey reafirmando su control. No tuvo nada que ver conmigo. Eso no es cierto, dijo él, dando un paso tentativo hacia adelante. Tuvo todo que ver contigo. ¿De verdad?, preguntó ella con una voz teñida de genuina curiosidad desapasionada. Eso fue más doloroso que una acusación. ¿O tuvo que ver con el hecho de que mi reacción no fue la que tú esperabas? No obtuviste las lágrimas, la ira. Obtuviste silencio y eso parece que no pudiste controlar. Así que eliminaste el peón que estabas usando. El juego sigue siendo el mismo. Él se estremeció. Ella vio sus motivos con tanta claridad. Era como si le hubiera arrancado la piel y estuviera leyendo el pulso frenético de sus venas. Ronin tenía razón. La verdad era el único camino que quedaba. Tenía miedo, dijo. La confesión brotó de su garganta, cruda y fea. Se adentró en la habitación y se detuvo cerca de la fría y cavernosa chimenea. No podía mirarla. En su lugar, fijó la vista en la oscuridad del hogar. Sentía una distancia entre nosotros, no en el vínculo, sino aquí dentro. Se tocó el pecho. Te estabas convirtiendo cada vez más en la reina, serena, intocable. Sentía que estaba perdiendo a la mujer con la que me había emparejado, la que tenía fuego y temperamento, la que luchaba conmigo y por mí. Se arriesgó a mirarla. Ella estaba escuchando. Tenía la cabeza ligeramente inclinada y las manos cruzadas en el regazo. Los juegos con Mara, las demostraciones públicas. Pensé que eso provocaría ese fuego. Pensé que los celos te harían luchar por nosotros, te recordarían lo que teníamos. Quería verte herida, Kira, porque tu dolor habría sido la prueba de que yo aún importaba, de que nosotros aún importábamos. Finalmente la miró a los ojos, dejándole ver la desesperada y patética verdad. Fue un acto de tonto, de cobarde. Estaba poniendo a prueba un vínculo que debería haber sido mi ancla, y lo he destrozado. Ahora lo sé. Por primera vez, una sombra de emoción cruzó su rostro. Era una profunda y dolorosa tristeza. Se levantó y se acercó a la ventana, colocando una mano sobre el frío cristal, dándole la espalda. «Hablas de mi fuego», dijo, con una voz tan baja que tuvo que esforzarse para oírla. «¿Alguna vez te has preguntado por qué empezó a apagarse? Ese fuego que amabas era la herramienta de una mujer que luchaba por su lugar. Luché contra los rumores de la corte que decían que no era digna. Luché contra el escepticismo de los ancianos de la manada. Luché para que me vieran como tu compañera, no solo como tu premio. Y pensé, tonta de mí, que por fin había ganado, que podía descansar, que podía ser la reina tranquila y estable que nuestro pueblo necesitaba, porque tenía a mi lado a un rey que me veía, que conocía mi valor. Se dio la vuelta y ahora sus ojos ya no estaban quietos. Brillaban con un profundo dolor controlado. Pero me equivoqué. En el momento en que dejé de luchar contra todos los demás, tú empezaste tu propia lucha. No viste mi pieza como una victoria, Sylvain. La viste como una amenaza. No podías soportar a una reina que no necesitaba protección, que no necesitaba que la tranquilizaran. Necesitabas a la chica luchadora que conociste, no a la mujer en la que se había convertido. No, protestó él, dando un paso hacia ella. Kira, ¿yo qué? Lo interrumpió ella, levantando una mano para detenerlo. El gesto no era de sumisión, sino de mando. El mando de una reina. Tú querías que luchara. Estoy luchando. Estoy luchando por mi propia cordura. Estoy luchando por mantenerme entera cuando el vínculo que debería ser mi fuerza es la fuente de mi herida más profunda.
Estoy luchando por la dignidad que intentaste arrebatarme delante de toda nuestra corte. Respiró hondo y recuperó la compostura, como si se hubiera envuelto en un sudario. Mi lucha es más silenciosa de lo que estás acostumbrado, y ahora mismo estoy luchando por mantener un muro entre mí y el hombre que esgrime su amor como un arma. El hombre que esgrime su amor como un arma. Las palabras lo dejaron sin habla. Nunca lo había visto de esa manera. Él había considerado sus acciones como un intento desesperado por recuperar la intimidad, no como un acto de violencia emocional. Acortó la distancia entre ellos, con las manos doloridas por la necesidad de tocarla, de abrazarla, de forzar físicamente que los pedazos rotos de ambos volvieran a unirse. «Déjame arreglar esto», suplicó con la voz quebrada. «Dime qué hacer, haré lo que sea». Extendió la mano hacia ella. Fue un gesto sencillo y desesperado. Sus dedos rozaron el brazo de ella. Ella se apartó como si su contacto fuera fuego. El rechazo fue absoluto, una manifestación física del muro que ella había construido alrededor de su corazón. El vínculo entre ellos, por débil que fuera, gritaba con la agonía de esa pequeña y violenta separación. «No puedes arreglar esto, Sylvain», dijo ella con una voz ahora increíblemente suave, que era el sonido más cruel que él había oído jamás. «Porque no soy un jarrón roto que puedas pegar de nuevo. No solo me has hecho daño, me has mostrado quién eres, un rey que teme la fuerza de su reina, una pareja que causa dolor deliberadamente para calmar su propio ego. Eso no se puede olvidar». «Puedo cambiar», prometió él, con el corazón destrozado. «¿Puedes?», preguntó ella. La pregunta quedó suspendida en el aire frío y quieto. «Espero que sí, por el bien del reino, pero no puedo permitir que mi propia supervivencia dependa de esa esperanza». Ella regresó a su silla y tomó la taza de leche, ahora fría. Era una despedida. La audiencia había terminado. Él se quedó allí, un rey sin autoridad, un compañero sin conexión. Había acudido a ella con la verdad, se había desnudado y no había sido suficiente. Ella no se había enfurecido ni había llorado. Había escuchado, comprendido y con calma y racionalidad lo había rechazado. Él había roto su confianza y la confianza era algo hecho de cristal. Una vez rota, nunca podría volver a serlo. Solo podía ser reemplazada por algo nuevo, y ella no estaba preparada para construir nada con él. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí sin hacer ruido. Había entrado en sus aposentos buscando calmar el aroma de su arrepentimiento. Se marchó envuelto en él, el aroma frío y limpio de la lluvia. Su aroma. Un fantasma en su piel, un recordatorio de la tormenta que había creado y de la silenciosa y devastadora inundación que había seguido. Había perdido por completo, y no tenía ni idea de cómo empezar a encontrar el camino de vuelta. La ciudadela no dormía. La debilidad de un rey, percibida o real, era un aroma en el aire, y todos los lobos con un atisbo de ambición estaban alertas. Kira no era ingenua. Esconderse en las habitaciones de Dagger era un respiro temporal, no una solución. Era una declaración, y la declaración ya se había hecho. Permanecer allí sería renunciar por completo a su papel, convertirse en una reclusa, un fantasma. Sería un acto de rendición. Y Kira no había sobrevivido tanto tiempo rindiéndose. A la tarde siguiente salió. No vestía los suaves terciopelos de una compañera mimada, sino un robusto vestido gris oscuro de lana práctica, con el pelo trenzado hacia atrás en una severa y elegante corona. Era la reina y cumpliría con los deberes de una reina. Pasó por alto el gran salón y las salas del consejo, ignorando las miradas sorprendidas de los cortesanos y los guardias. Su destino era el patio de entrenamiento exterior,
donde los nuevos reclutas estaban siendo entrenados para las patrullas de invierno. Era una parte pública, dura y vital de la vida de la manada, un lugar que los chismosos de la corte rara vez frecuentaban. Era un lugar de fuerza. Llegó a una escena de caos controlado. El sonido de las espadas de entrenamiento resonaba en las paredes de piedra, puntuado por los gruñidos y gritos de los lobos jóvenes. Ronin supervisaba los ejercicios. Su voz era un rugido que atravesaba el ruido, y en la muralla superior, observando todo con la quietud de un depredador, estaba Sylvan. Sus ojos la encontraron en el momento en que ella entró en el patio. Kira sintió su mirada como un contacto físico sobre su piel. El vínculo, fino y tenso, vibraba con su sorpresa, con su pregunta. Ella no lo miró, no reconoció su presencia. Su atención se centraba en los jóvenes lobos que estaban abajo. Se movía por el borde del patio. Su expresión era de interés concentrado, deteniéndose para ofrecer una palabra tranquila a un joven con dificultades o un gesto de aprobación al maestro de entrenamiento. Estaba reclamando su territorio. Estaba mostrando a la manada que su reina no estaba quebrantada, que no se escondía. Estaba presente. Estaba trabajando. Su presencia creó una onda expansiva. Los lobos entrenaban con más intensidad. Sus movimientos eran más precisos. Eran conscientes de los dos polos de poder de su reino, separados por 30 metros y conectados por un abismo de silencio. En esta atmósfera cargada, llegó Lord Morven, de la manada Ashval. Era un emisario visitante, un alfa corpulento y peludo de color negro, cuya manada limitaba con sus territorios del norte. Su ambición era tan evidente como las viejas cicatrices que le cruzaban el rostro. Lo escoltaban dos guardias de Sylvan, pero caminaba como si fuera el dueño de las piedras que pisaba. Saludó a Sylvan en la muralla con una palmada en el hombro, ruidosa y excesivamente familiar. Kira podía oír sus voces, profundos murmullos desde arriba, pero no se volvió. Continuó con su inspección, negándose a dejarse arrastrar por la política del momento. Entonces Morven descendió al patio, haciendo crujir deliberadamente la grava con sus pesados pasos. Caminó directamente hacia ella, con una sonrisa carnívora que le partía el rostro marcado por cicatrices. Los jóvenes lobos que estaban cerca de ella retrocedieron, con la cabeza gacha. «Mi reina», dijo con voz atronadora, rebosante de falsa deferencia. Le tomó la mano, apretándola con demasiada fuerza, y se inclinó profundamente para besarle los nudillos. Su olor era acre, a pino podrido y sangre vieja. Una visión de serenidad. Tu rey es un macho afortunado por tener una hembra tan tranquila y obediente para gestionar su hogar. El insulto era múltiple y deliberado. Hembra, no reina, obediente, no poderosa. Gestiona su hogar, no gobierna a su lado. Era un golpe verbal destinado a menospreciarla, a poner a prueba la brecha entre ella y Sylvan. Él daba por sentado que su silencio en el banquete era señal de una omega sumisa e intimidada, y la trataba como tal. Kira retiró lenta y deliberadamente su mano de la de él. Miró a sus pequeños y astutos ojos con una mirada tan fría y penetrante como el hielo invernal. Lord Morven, el tributo de su manada llega tarde esta temporada. Confío en que los bosques de ceniza no estén tan agotados como para que no pueda cumplir con sus obligaciones con la corona. Su sonrisa se desvaneció. Esperaba un rubor o un parpadeo de pestañas. Había recibido un recordatorio de su vasalaje por parte de la mujer a la que acababa de despedir como ama de llaves. Sus ojos se oscurecieron con disgusto. Desde la muralla, Sylvan se había quedado rígido. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos. Su lobo era un infierno furioso justo debajo de su piel. Había oído el insulto. Había visto la forma en que Morven la tocaba, pero no rugió.
No dio una orden de rey. Recordó las palabras de Ronan, no como rey, sino como su compañero. Morven se burló, inclinándose más cerca de Kira, bajando la voz a un gruñido conspirador. Una reina debería preocuparse por los cachorros, no por la política. Quizás si calentaras la cama de tu rey de forma más eficaz, él no parecería tan tenso. Antes de que Kira pudiera siquiera formular una respuesta, hubo un movimiento borroso. Sylvan ya no estaba en la muralla. Se movió con una velocidad aterradora, una sombra silenciosa y fluida que se materializó entre ella y Morven. No había rugido, no había gritado, simplemente se había colocado delante de ella, como un escudo viviente. Morven, dijo Sylvan con una voz peligrosamente suave, eres un invitado en mis tierras. Has insultado a mi reina. Pídele perdón. No era una petición. El aire crepitaba con un poder tan inmenso que todo el patio de entrenamiento se quedó en silencio. Los lobos jóvenes se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos por el terror. Morven, tomado por sorpresa, se erizó con agresividad alfa. No voy a disculparme por decirle la verdad a una omega estéril que olvida cuál es su lugar. La palabra fue una mecha encendida. Estéril. El más cruel y íntimo de los fracasos. Una agonía privada que el propio Sylvan nunca le había echado en cara. Era la única palabra que aún podía atravesar su gruesa armadura. Kira se estremeció, un pequeño movimiento involuntario, y Sylvan lo vio. Vio el destello de dolor que ella no pudo ocultar. No respondió con palabras. Su mano derecha se disparó, no en un puñetazo, sino con la palma abierta, golpeando la garganta de Morven con una precisión brutal. Morven se atragantó, tambaleándose hacia atrás, con los ojos desorbitados mientras luchaba por respirar. Antes de que el alfa más grande pudiera recuperarse, Sylvan se movió, con movimientos borrosos de letal eficacia. No fue una pelea, fue una ejecución. Una rodilla en la ingle, un golpe incapacitante en el hombro que arrancó un grito de la garganta de Morven, y luego Sylvan lo tiró al suelo. Una daga presionó la piel marcada de su mejilla. Los dos guardias de Morven comenzaron a avanzar, pero se congelaron cuando Ronin se interpuso en su camino, desenvainando su propia espada enorme con un amenazante chirrido de acero. Las próximas palabras que salgan de tu boca, gruñó Sylvan, con el rostro a pocos centímetros de los aterrorizados alfas, serán una disculpa a la reina Kira, o serán las últimas. Morven, inmovilizado y jadeando, miró fijamente la promesa letal en los ojos de su rey. Este no era el gobernante tenso y distraído al que había venido a poner a prueba. Este era el alfa de Heartwood en su furia primitiva y desenfrenada. Yo pido perdón, mi reina, dijo Morven con voz entrecortada, con los ojos muy abiertos por el dolor y el miedo. Fijado en Kira, Sylvan presionó la daga más profundamente, dejando una delgada línea de sangre. De nuevo, con el respeto que se merece, pido perdón, su majestad, jadeó Morven. Sylvan se puso de pie y retiró la daga. Miró al Yikal, al alfa derrotado, con absoluto desprecio. Ya no eres un invitado, eres un intruso. Ronin te acompañará hasta la frontera. Si vuelves a poner un pie en mis tierras, clavaré tu cabeza en una estaca en la puerta. Le dio la espalda a Morven, en un gesto de desprecio definitivo, y se volvió hacia Kira. Su pecho se agitaba, la adrenalina de la lucha aún corría por sus venas, y fue entonces cuando ella lo vio. Una mancha oscura y húmeda se extendía por el costado de su túnica. En su rápido y concentrado ataque, había ignorado la desesperada y agitada defensa de Morven. El alfa Ashefal llevaba una vaina con cuchillas, y ésta le había provocado un profundo y irregular corte a lo largo de las costillas a Sylvan. Había sangrado para defender su honor,
no el suyo, sino el de ella. La sanadora se apresuró a acercarse, pero Sylvan tenía los ojos fijos en ella. No había gritado por su propio orgullo. No había alardeado de su posesión. Había respondido a un ataque contra ella. Había sacrificado su propio cuerpo, pagado un precio con sangre, para protegerla de una herida mucho más profunda que la que cualquier espada podría infligir. Era el primer acto de valor desinteresado que había mostrado en meses. El muro de piedra que rodeaba su corazón no se derrumbó, pero apareció una pequeña grieta. Este no era el rey arrogante del salón de banquetes. Este no era el hombre desesperado de las cámaras de Daedras. Este era un atisbo del compañero que había perdido. Pasó junto a los sanadores, con pasos tranquilos y mesurados, y se detuvo justo delante de él. Todo el patio contuvo la respiración. Ella miró la sangre que empapaba su túnica y luego se encontró con su mirada dolorida e inquisitiva. «Está herido, mi rey», dijo con voz clara y firme. Extendió la mano y por primera vez desde aquella noche inició el contacto. Le puso la mano en el brazo con un toque firme y frío. «Venga, hay que atenderlo». El vínculo, que había sido un fino hilo frío, de repente se encendió con una descarga de puro y agonizante impacto para ambos. No era calidez, no era perdón, pero era conexión, cruda, dolorosa e innegablemente real. Una deuda había sido pagada con sangre y cicatrices, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre ellos no era vacío. Estaba lleno del peso de lo que acababa de suceder. Las habitaciones del sanador contrastaban con el resto de la ciudadela. Aquí no había grandeza, solo funcionalidad. El aire olía a hierbas antisépticas, ropa limpia y, levemente, a sangre. Era un lugar de vulnerabilidad, donde el rango y el título eran secundarios a la integridad de la carne y los huesos. Kira condujo a Sylvan a la sala principal, con sus manos aún firmes y frescas sobre su brazo. La sanadora jefe, una vieja loba llamada Althea, cuyas manos eran nudosas pero firmes, se apresuró a acercarse con vendas y una palangana de agua humeante. «Despejen la sala», dijo Kira con voz tranquila, pero con una autoridad que detuvo a Althea en seco. «Yo misma atenderé al rey». Alta abrió mucho los ojos, pasando rápidamente de la cara decidida de la reina al costado sangrante del rey. Atender las heridas de un alfa era un acto íntimo, una tarea reservada para la pareja o un sanador de confianza. Era una declaración de reivindicación y cuidado. Sylvan levantó la cabeza bruscamente y su mirada se cruzó con la de Kira. Esperaba que ella lo entregara y se retirara a su fortaleza de soledad. Pero esto era algo completamente diferente. Era una elección y una muy poderosa. Buscó en su rostro algún signo de ternura, de perdón, pero no encontró ninguno. Su expresión era de firme determinación. No era un acto de amor, era un acto de deber. La reina cuidando a su rey, el activo de su reino. Lo entendió. Aún así, una desesperada y tonta chispa de esperanza se encendió en su pecho. Asintió a Althea con un movimiento breve y seco. La anciana sanadora inclinó la cabeza y acompañó a sus aprendices fuera, cerrando la puerta suavemente tras ellos, dejando al rey y a la reina en un silencio solo roto por el goteo de sangre sobre el suelo de piedra. «Siéntate», ordenó Kira, señalando un catre bajo. «Y quítese eso». Por un momento, Sylvan no se movió. Era un rey acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. Pero la autoridad en su voz no era la de una subordinada. Era la autoridad absoluta de una cuidadora sobre su paciente. Discutir sería revelar su propia debilidad, su necesidad de que ella fuera algo diferente de lo que era en ese momento. Obedeció. Se sentó en el borde del catre y con una mueca de dolor, se quitó la túnica rasgada y empapada de sangre.
La herida era peor de lo que ella pensaba. Un corte profundo y irregular que le recorría las costillas, del que brotaba sangre oscura. No era mortal para un lobo de su fuerza, pero era feo y requeriría puntos de sutura. Para un humano habría sido un golpe mortal. Respiró hondo, se armó de valor y se volvió hacia los suministros del sanador. Trabajó con una eficiencia metódica y desapasionada. Mojó un paño en agua caliente, lo escurrió y se volvió hacia él. La proximidad fue una conmoción para su sistema. Estaba tan cerca que el calor de su cuerpo la alcanzaba, su olor, el aire invernal y ahora el olor metálico de su sangre llenaban sus sentidos. Era el aroma de su compañero. Sus manos, que habían estado tan firmes, temblaron durante una fracción de segundo. Presionó el paño húmedo y caliente contra los bordes de la herida. Sylvan siseó, tensando los músculos bajo su tacto, pero no se apartó. Observó su rostro, buscando cualquier grieta en su compostura. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella en voz baja, con la mirada fija en su trabajo. Ya no le preguntaba por Mara. Habían superado eso. Él sabía lo que quería decir. Te insultó. Hombres como Morven me han estado insultando desde el día en que me elegiste, afirmó ella con voz monótona. Ven a una omega de baja cuna. Siempre lo harán. Es el precio de mi posición. Te llamó varón, dijo Sylvain, con la voz ronca por la furia que aún recordaba. Levantó la mano, suspendiéndola en el aire como si quisiera tocarle la cara, pero se detuvo y la dejó caer a su lado. Fue un pequeño acto consciente de moderación, y ella lo notó. Utilizó nuestro dolor privado como arma pública contra ti. Tomó un dolor que solo nos pertenece a nosotros e intentó convertirlo en tu vergüenza. Lo habría matado por eso. Todavía podría hacerlo. Su mano se detuvo. Él nunca había hablado de ello tan claramente. Su incapacidad para concebir un hijo había sido un dolor silencioso entre ellos, un peso compartido que habían llevado en silencio durante años. Ella siempre había temido que él lo viera como un fracaso suyo y de Omega, pero sus palabras, nuestro dolor privado, un dolor que nos pertenece, lo replantearon. Él también lo veía como su dolor. Ella cogió una aguja y un fino hilo de tripa, y sus movimientos volvieron a ser precisos. Su muerte provocaría una guerra fronteriza. El reino no puede permitírselo. El reino puede permitirse menos tener una reina a la que no se le da el respeto que se merece. Él respondió con la voz apretada por el dolor mientras ella le clavaba la aguja en la piel para dar la primera puntada. No se estremeció. Vio una división entre nosotros e intentó abrir una brecha. Supuso que yo dejaría pasar el insulto. Pensó que tú eras mi posesión. Tenía que demostrarle a él y a todos los demás lobos de la ciudadela que tú eres mi reina. Trabajó en silencio durante varios largos minutos, con absoluta concentración. Puntada tras puntada, unió los bordes desgarrados de su carne. Sus dedos rozaban su piel con cada pasada, y cada roce era una nueva sacudida al vínculo dormido. Era como tocar un cable vivo, un conducto para todo el dolor y la historia que había entre ellos. Podía sentir su fuerza, el poder bruto que vibraba justo debajo de la superficie. Pero también podía sentir su vulnerabilidad, su absoluta quietud mientras se sometía a sus cuidados. Él confiaba en ella no solo para curar su cuerpo, sino para estar tan cerca sin convertir la proximidad en un arma en su contra. Cuando terminó la última puntada, cortó el hilo y comenzó a vendar la herida con una salve de consuelda y milenrama. Ahora sus dedos eran suaves, trazando la línea de su propio trabajo. La intimidad del momento era sofocante. «Ya está», dijo con la voz un poco entrecortada. Empezó a apartarse. Él extendió la mano y le agarró la muñeca con los dedos.
No era un agarre violento y posesivo, era una súplica. Su piel estaba caliente contra la de ella. Kira, dijo con voz ronca. Gracias. Ella miró su mano sobre su muñeca y luego volvió a mirar su rostro. Sus ojos estaban oscuros, llenos de una emoción que ella no podía nombrar. Era más que gratitud. Era una necesidad profunda y dolorosa. Yo estaba cumpliendo con mi deber. No, dijo él, apretando ligeramente su agarre. Podrías haber dejado que Althea lo hiciera. Tú elegiste hacerlo. Elegiste tocarme. Elegiste quedarte. Sé lo que te ha costado. La grieta en su muro se hizo más grande. Él no solo veía sus acciones, veía la batalla interna que había detrás de ellas. Entendía el sacrificio. Déjame ir, Sylvain, susurró ella. Pero no había fuerza detrás de sus palabras. No puedo, confesó él con la voz desgarrada. Si te dejo ir ahora, saldrás por esa puerta y te perderé de nuevo. Sentiré cómo te retiras detrás de ese muro. Y no sé si tendré fuerzas para sobrevivir a ese silencio por segunda vez. Ella se quedó paralizada, con la mano de él como un grillete de calor y desesperación alrededor de su muñeca. Él era un rey, herido y sangrando en un catre, suplicando a su reina que no lo abandonara. Se había despojado de su corona, de su orgullo, de su ira. Todo lo que quedaba era el hombre, el compañero, que había cometido un error catastrófico y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Su propio dolor, la fría y dura piedra en sus entrañas, comenzó a doler con un tipo diferente de presión. Era la agonía de un corazón que había estado tratando desesperadamente de convertirse en piedra, solo para descubrir que todavía estaba hecho de carne. Ella no se apartó, pero tampoco se inclinó hacia él. Simplemente se quedó allí, atada a él, en el silencio estéril y con olor a hierbas de la sala del sanador. Se había tomado una decisión en el patio de entrenamiento. Ahora tenía ante sí otra decisión, y por primera vez en lo que le pareció toda una vida, no sabía qué camino tomar. Sus palabras flotaban en el aire estéril, una confesión tan cruda y despojada de orgullo que resultaba más íntima que cualquier contacto físico. No era un rey exigiendo lo que le correspondía. Era un hombre aterrorizado por estar solo en la oscuridad. Kira se quedó paralizada, con su mano como una cálida banda viva alrededor de su muñeca. El pulso bajo su piel, un frenético contrapunto a su propio latido constante. El vínculo entre ellos, frágil, apenas suyo, resonaba con su desesperada súplica. Quería que ella lo calmara, que volviera a caer en los patrones familiares de pareja, consuelo y perdón. Su mente, la parte de ella que había aprendido la brutal lección de sus celos, le gritaba que se alejara, que corriera de vuelta a la seguridad de su fortaleza emocional. Lenta y deliberadamente, bajó la mirada hacia la mano de él sobre su brazo. Sus dedos eran fuertes, capaces de romper el cuello de un hombre, pero su agarre no era de restricción. Era una amarra. La sostenía como si ella fuera su único ancla en una tormenta creada por él mismo. Dejar ir no es lo mismo que marcharse, Sylvain, dijo ella, con una voz apenas un susurro. No intentó liberarse. En cambio, giró la mano con un pequeño y sutil movimiento. Así, su palma descansaba sobre la de él. No era un abrazo, sino un reconocimiento, una aceptación del contacto. Pero aferrarse no arregla lo que está roto. La esperanza y el miedo se reflejaban en sus ojos. Entonces dime cómo arreglarlo. Dime qué debo hacer. Ella respiró hondo, reuniendo los fragmentos destrozados de su determinación. Este era el precipicio. Podía volver a caer en el doloroso ciclo de su inseguridad y su resistencia. O podía trazar un nuevo camino desolador, pero honesto, hacia adelante. No puedes arreglarlo, dijo, y esas palabras le costaron más de lo que él jamás sabría, porque estás pidiendo algo que ya no existe.
La confianza, la fe ciega que una pareja tiene en su otra mitad. Tú lo has quemado todo. No se puede reconstruir un bosque a partir de cenizas. Solo se puede plantar algo nuevo. Plantaré lo que tú desees, dijo él, con la voz cargada de emoción contenida. Un jardín, una fortaleza, lo que sea. Pero no me dejes con tierra árida. Ahí estaba su elección, presentada en los términos más crudos. Podía dejarlo a él y por extensión, el trono, creando una crisis que destrozaría el reino. O podía quedarse, pero seguir con las antiguas condiciones era imposible. Sería un lento suicidio del alma. No abandonaré la ciudadela, dijo ella con voz cada vez más firme. La reina se imponía sobre la mujer herida. No abandonaré mis deberes ni a mi pueblo. Finalmente ella lo miró a los ojos, con la mirada clara y desprovista de ilusiones. Pero no volveré a tu lecho. No volveré a fingir que somos compañeros como antes. Eso se ha acabado, Sylvain. Quizás para siempre. Él se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. El color se desvaneció de su rostro, dejando las líneas de dolor alrededor de sus ojos marcadas y profundas. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz hueca. Estoy diciendo que podemos llegar a un nuevo acuerdo, continuó ella, con palabras frías y precisas. Un tratado redactado en un campo de batalla. Podemos ser rey y reina, un frente unido para el reino. Gobernaremos juntos, protegeremos a esta manada juntos. Seremos aliados, socios en el gobierno. Pero Sylvain y Kira, los compañeros, la pareja que compartía un alma, son víctimas de la guerra que tú empezaste. Ese es mi precio por quedarme. La corona permanece intacta, pero el vínculo entre nosotros se redefine. Es una alianza política, nada más. Cada instinto, cada fibra de su ser alfa le gritaba que se negara, que rugiera su rechazo y la arrastrara de vuelta a sus aposentos hasta que ella recordara que era suya. Podía sentir a su lobo arañando el interior de sus costillas, enfurecido por los términos de esta tregua fría y sin amor. Pero entonces miró su rostro, la profunda e inquebrantable determinación de sus ojos, y supo que el camino de vuelta a lo que eran estaba cerrado. Ella había cerrado la puerta y tirado la llave. Podía aceptar la nueva realidad que ella le ofrecía o perderla por completo. Lentamente, con agonía, soltó su muñeca. Su mano cayó, fría y vacía. La pérdida del contacto fue un dolor físico, una separación. Si un rey y una reina, dijo, cada palabra como un fragmento de cristal en su garganta, es todo lo que se me permite tener de ti, entonces aceptaré esos términos. La rendición le costó todo. Fue un precio mucho más alto que una libra de carne o una pinta de sangre. Fue el precio de su corazón. Un silencio tenso y agotador se apoderó de ellos. Ya no eran un hombre y una mujer en la sala de un sanador. Eran dos monarcas que acababan de negociar los términos de su futuro. Un futuro de deberes compartidos y profunda distancia íntima. El momento se vio interrumpido por unos golpes frenéticos en la puerta. «Majestad», gritó la voz de un guardia, teñida de pánico. «Y pie, mensaje urgente de la frontera norte». Sylvain se puso en pie en un instante. El dolor de su herida quedó olvidado. El rey había regresado. «Entra». Un joven explorador con el rostro pálido y cubierto de sudor irrumpió en la habitación y cayó de rodillas. Extendió un pergamino sellado. «Mi rey, mi reina Lord Morven, no ha regresado a Grimholt. Ha reunido a sus tropas en la frontera. Afirma que se le debe una deuda de sangre por el desaire a su honor. Sus jefes militares piden venganza». Sylvain arrebató el pergamino y sus ojos recorrieron el contenido, con un músculo tenso en la mandíbula. «Está bloqueando el antiguo paso de Quarry, cortando nuestra ruta comercial invernal con los clanes de Iron Ridge.
Kira dio un paso adelante, y su mente pasó instantáneamente del dolor personal a la estrategia política. Es una provocación. Es demasiado débil para montar una invasión completa, no sin aliados. Quiere atraerte a un ataque precipitado y frontal en su territorio, donde sus fuerzas tienen la ventaja. Sylvain la miró y por primera vez, su mirada no era la de una compañera desesperada, sino la de una compañera comandante. No la veía a través del prisma de su vínculo roto, sino como la reina astuta e inteligente que era. Hay que convocar al consejo, dijo, con voz renovada y autoritaria. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia ella. No la buscó, no le suplicó. Simplemente la miró, con una pregunta en los ojos. ¿Estarás a mi lado? Ella asintió con un solo movimiento seco. Como tu reina, lo haré. En la gran sala del consejo, la atmósfera estaba cargada de tensión. Los ancianos de la manada, entre ellos Lord Alcester, estaban reunidos, con el rostro sombrío. Sylvain estaba de pie ante la chimenea, con el vendaje envuelto apresuradamente en un blanco intenso que contrastaba con el cuero oscuro de su nueva túnica. Kira no se sentó a su lado, sino en su propia silla tallada a la derecha de él, una distinción sutil pero clara. Eran dos poderes separados alineados. Sylvain expuso la situación con brutal claridad. No ocultó su papel en ella. Lord Morven fue castigado por insultar a la reina. Su desafío ahora no es solo hacia mí, sino hacia la autoridad de esta corona y el honor de nuestra reina. Responderemos a ello. Un anciano cansado tomó la palabra. Una guerra en invierno es costosa, Majestad. Morven es una bestia obstinada en sus propios bosques. No lucharemos contra él en sus términos, declaró Sylvain. Saldré al amanecer con mi guardia de honor. Romperemos su bloqueo en el paso. Un murmullo de desacuerdo recorrió la sala. Era un plan predecible, una demostración de fuerza digna de un rey. Muchos pensaron que era un riesgo insensato. Todas las miradas se volvieron hacia Kira, a la espera. Todos habían sentido el frío entre su rey y su reina. Estaban atentos a cualquier signo de grieta, cualquier vacilación que indicara un liderazgo fracturado. Kira se levantó lentamente de su silla. Su voz, cuando habló, era tranquila y clara, y rompió la tensión. La guardia de honor de un rey es un símbolo poderoso, dijo, con la mirada recorriendo a los ancianos reunidos. Pero Morven espera un símbolo. Está esperando que la bandera real aparezca en la entrada del paso. Probablemente haya tendido trampas, preparado una emboscada. Luego dirigió su mirada a Sylvain, un desafío directo y una muestra de apoyo, pero todo en uno. Pero ha olvidado que este reino tiene dos gobernantes. Se acercó al gran mapa de los territorios que había sobre la mesa. Mientras nuestro rey hace una gran demostración de fuerza aquí, dijo, trazando con el dedo la carretera principal hasta el paso de la cantera. Yo tomaré un pequeño y rápido grupo de nuestros mejores guardabosques. Iremos hacia el norte a través del bosque susurrante, un camino que Morven asumirá que nos da demasiado miedo tomar en invierno. Rodearemos su bloqueo por detrás. Él espera un martillo. Le daremos un martillo y un yunque. Un silencio atónito llenó la sala. Era una estrategia audaz y peligrosa, y era suya. No estaba cediendo ante su rey. Estaba creando la otra mitad de su plan de guerra. Sylvain la miró fijamente, con una lenta y creciente expresión de asombro en el rostro. Ella no solo lo había apoyado, había elevado su plan, transformándolo de un simple acto de venganza en una maniobra estratégica magistral. En este foro público se había comprometido con su causa, con la causa de ambos, más firmemente que cualquier voto. El consejo de la reina es sabio. Lord Alcester rugió.
con voz llena de aprobación. Un movimiento Pinsir, el lobo de la lluvia de cenizas, no sabrá qué le ha golpeado. Los demás ancianos asintieron, sus dudas borradas, sustituidas por una oleada de confianza. No veían una pareja fracturada, sino un rey y una reina, unidos en un propósito, cada uno con un poder formidable por derecho propio. Más tarde, después de que el consejo se hubiera dispersado para dar sus órdenes, se quedaron solos en la vasta y silenciosa sala. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando largas sombras que bailaban como ejércitos en las paredes. «No tenías por qué hacerlo», dijo Sylvain en voz baja. «Podías haberme dejado caer en su trampa». Kira lo miró. El hombre que era su rey, su compañero, su torturador y su pareja. «Morven amenazó nuestro reino. No solo a ti, a nuestro reino», dijo ella con voz firme. «No permitiré que caiga porque su rey y su reina estén en guerra entre sí». El último hilo que los unía, tensado y debilitado por los celos y el dolor, no se había roto. Se había vuelto a tejer, no con las suaves fibras del amor y la confianza, sino con los inflexibles hilos del deber, el honor y la supervivencia de su pueblo. No era el vínculo que ella había apreciado en el pasado, pero seguía siendo un vínculo. Y mientras se encontraban al borde de una guerra real, era el único que importaba. La primavera llegó a la ciudadela de Heartwood, no como un suave deshielo, sino como una inundación implacable y purificadora. Las últimas nieves del invierno se derritieron, hinchando los ríos y convirtiendo la tierra dura y helada en un suelo rico y oscuro. El aroma de la humedad y los brotes de los abedules llenaba el aire, una promesa de renovación que resonaba en los salones de piedra. La guerra con la manada de Ashfall había sido rápida y decisiva, tal y como Kira había planeado. El ataque directo de Sylvain al paso de la cantera había sido una distracción débil, gloriosa y ruidosa que mantuvo a las fuerzas de Morven en su sitio. Estaban tan concentrados en el estandarte del rey que no vieron a los Rangers de la reina descender del bosque susurrante hasta que fue demasiado tarde. El bloqueo se rompió. El ejército de Morven irrumpió y se dispersó. El deshonrado Alfa se encontraba ahora exiliado en las tierras áridas del norte. Su nombre era una advertencia que susurraban los ambiciosos señores que podían estar pensando en desafiar la corona de Heartwood. En la gran sala del consejo, la victoria parecía una noticia vieja, un asunto zanjado. El nuevo tema de debate era el acuerdo comercial de Iron Ridge, y Kira era la encargada de llevar la palabra. Se situó ante el gran mapa y trazó con el dedo una nueva ruta más eficiente a través de las colinas. Explicó con voz tranquila y resonante que, al financiar la construcción de un nuevo puente en ese lugar, no solo reforzamos nuestra alianza con los clanes de Iron Ridge, sino que también creamos una nueva fuente de ingresos por peajes que repondrá las reservas que agotamos durante el conflicto con Morven. Es una inversión tanto en seguridad como en prosperidad. Sylvain la observaba desde su trono. No hablaba, escuchaba. Su expresión era de atención concentrada. Los ancianos de Pack, que antes la veían con escepticismo, ahora pendían de sus labios. Lord Alcester asintió enérgicamente con la cabeza. En los meses transcurridos desde la batalla, este se había convertido en su nuevo ritmo, una asociación perfecta. Él era la espada y el escudo del reino, su máxima autoridad. Ella era su mente, su estratega, su mano firme y guía. En público, formaban una unidad perfecta e inalcanzable. Cuando se disolvió el consejo, se quedaron, como era su costumbre. La amplia sala se vació, dejándolos en la tranquila compañía del crepitar del fuego y los fantasmas de los antiguos gobernantes. Durante meses, esos momentos habían sido profesionales, llenos de breves discusiones sobre los asuntos del día,
antes de que ella le hiciera un respetuoso gesto con la cabeza y se retirara a sus aposentos. El ala del Dagger era ahora su dominio, un lugar de autonomía indiscutible. Pero esa noche, Sylvain no dejó que el silencio se instalara. «Tenías razón sobre el puente», dijo él, con una voz grave que resonó en la silenciosa habitación. «Yo solo pensaba en la ventaja militar. ¿Tú viste la económica?» «Una es inútil sin la otra», respondió Kira, apartándose del mapa para mirarlo. «Un ejército fuerte no puede marchar con el estómago vacío». Hubo una pausa, un espacio familiar y cuidadosamente neutral entre ellos. Él había respetado su acuerdo al pie de la letra. Ni una sola vez había intentado cruzar la línea que ella había trazado. No había miradas suplicantes, ni roces accidentales, ni intentos de manipular el vínculo que aún existía entre ellos. Un zumbido bajo y constante de conciencia que no era ni cálido ni frío. Él le había dado espacio, le había dado respeto, la había tratado como a su reina en todos los sentidos de la palabra. Caminó hacia ella, deteniéndose a unos metros de distancia, respetando el límite invisible. «El reino es más fuerte de lo que ha sido en una generación», dijo. Y ella sabía que no se refería solo a las rutas comerciales y las victorias militares. «Tu fuerza lo ha sanado. Nos ha sanado», parecían decir sus ojos, aunque no se atrevía a pronunciar las palabras. «Nuestra fuerza», le corrigió ella suavemente. «Una reina no es nada sin su rey». Él la miró, con una profunda y cansada tristeza en la mirada, sin rastro de autocompasión. Y un rey que no conoce el valor de su reina no es nada. Una lección que fui demasiado arrogante para aprender. Él dudó y ella pudo ver la lucha interna, el miedo a ir demasiado lejos. «Kira, ¿eres feliz?» La pregunta era tan simple, tan directa, que la tomó por sorpresa. Ella se había centrado en el deber, en la supervivencia, en gobernar. No se había detenido a pensar en la felicidad. Miró alrededor del gran salón, a los tapices que representaban los triunfos de sus antepasados, al trono donde había afirmado su propio poder. Pensó en el respeto en los ojos de los Sellers, en la silenciosa eficiencia de su gobierno conjunto. «Tengo un propósito», respondió, sintiendo que las palabras eran verdaderas y sólidas. «Tengo seguridad. Tengo una voz que se escucha. No son cosas pequeñas, pero no son felicidad», dijo él con voz suave. Dio un solo paso tentativo hacia ella. «He seguido tus condiciones. Seguiré cumpliéndolos mientras tú lo ordenes. Si esto es todo lo que puedo tener de ti, tu mente, tu consejo, tu presencia al otro lado de este salón, lo aceptaré. Es más de lo que merezco. Pero debo preguntarte, ¿hay alguna esperanza de algo más? No de lo que fuimos. Tenías razón, eso se ha ido para siempre, pero de algo nuevo, algo que podríamos construir juntos en este nuevo terreno». No estaba exigiendo, no estaba suplicando, estaba pidiendo permiso, estaba poniendo el futuro completamente en sus manos, dándole todo el poder. Ella lo miró realmente al hombre, no al rey ni al compañero que la había herido. Vio las finas líneas de tensión alrededor de sus ojos, la forma en que se comportaba, con una contención tranquila y poderosa que se había forjado en el fuego de su propio arrepentimiento. Había pasado meses demostrando su cambio, no con palabras ni grandes gestos, sino con acciones tranquilas y constantes. Se había convertido en un compañero en el que podía confiar, un aliado en el que podía confiar en asuntos de Estado. Se había ganado de nuevo su respeto. El muro de piedra que rodeaba su corazón, que se había agrietado en el patio de entrenamiento, no se había curado. En cambio, poco a poco, pieza a pieza, ella misma había comenzado a derribarlo. Era un muro construido para protegerla de una amenaza que ya no existía. Lentamente,
acortó la distancia que aún los separaba. Se detuvo justo delante de él, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Levantó la mano, no hacia su rostro ni su pecho, sino hacia el intrincado tallado de la empuñadura de la daga ceremonial que llevaba en el cinturón, símbolo de su poder, de su realeza. Sus dedos trazaron el dibujo del ciervo de Hardwood. «Una vez me dijiste», dijo ella en un susurro, «que tenías miedo de perder a la mujer que luchaba. Pero nunca la perdiste, Sylvan. Solo le enseñaste por qué valía la pena luchar». Él contuvo la respiración, con todo el cuerpo rígido y una frágil y desesperada esperanza. Los dedos de ella dejaron la daga y se movieron hacia la mano de él. No la agarró, simplemente apoyó la palma de su mano contra la espalda de él. Un ligero toque interrogativo. Era una invitación. Él giró la mano inmediatamente, entrelazando sus dedos con los de ella. El contacto fue eléctrico. El vínculo entre ellos, durante tanto tiempo un zumbido silencioso, cobró vida. No era el infierno furioso de su juventud, ni la dolorosa y impactante sacudida de la sala del sanador. Era una suave y sorprendente calidez que se extendía desde sus manos unidas por todo el cuerpo de ella. Un tranquilo amanecer tras una larga noche oscura. No hubo lágrimas ni declaraciones dramáticas. Solo hubo un profundo reconocimiento del alma. Las cenizas de su antigua vida habían desaparecido y, en su lugar, algo nuevo, algo más fuerte había echado raíces. Ella le apretó la mano con firmeza. Era una respuesta, una aceptación, un comienzo. Él llevó su mano a sus labios y le dio un beso en los nudillos. No era el gesto de un poseedor, sino de un devoto igual. No la atrajo hacia él, no exigió más, simplemente se quedó a su lado, sosteniendo su mano, como un rey y su reina, unidos no por una pasión frágil y ardiente, sino por un reino compartido construido sobre una base de fuerza tranquila e inquebrantable.